Les damos la bienvenida a todos. Vamos a hoy trabajar la legislación en parques industriales. Hugo, Virginia, Sergio, Jorge, Gabriela, Victoria. Vea, cuando vos sepas que ya están todos tus invitados, me decís y arrancamos con este segundo ciclo de capacitaciones. Bueno, buenos días. Por ahí le íbamos a pedir si eran tan amables de eso, de conectar las cámaras, porque generalmente no tienen la misma denominación el Zoom y no sabemos quiénes están. Bien, perfecto. Bueno, sí, todavía hay algunas personas que no alcanzo a ver porque no han activado las cámaras. Hola, ¿cómo andan? Buen día, Jorge, ¿cómo Buen día. estás? Sergio, un gusto. Yo no Victoria, conecto la cámara porque no me Hola, funciona. Bea. la Y si Gaby. me conecto de otro dispositivo, se me cae la conexión. ¿Matías sos? ¿Matías Sí, de Manzanar? Malargüe. Bien. Matías, No, listo, no hay Matías Díaz de problema. Malargüe. Matías Díaz. Bien, bien, bueno, perfecto. Matías. Hola chicas, hola Bea, hola Nati, Virginia, es que Ah, no, bien, Vicky, bueno, está perfecto, Vicky. aquí Bueno, estoy. bueno, bienvenidos y bienvenidas. Como bien dijo Flor, estamos dando inicio a la segunda capacitación virtual en el marco de este eje de trabajo que definimos todo en conjunto, de tener una instancia de capacitación, de formación, de intercambio, sobre todo en materia de gerenciamiento de parques, pero abarcando distintas aristas. Em, Seguramente, bueno, Rodolfo a continuación va a ser la introducción de la jornada de hoy, pero es sobre marcos jurídicos, también va a presentar a quienes nos acompañan y van a hacer las disertaciones. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar estas 2 horas que tenemos planificadas. Vamos a intentar hacerlas bastante interactivas y bueno, los invitamos y las invitamos a que puedan participar y preguntar y aprovechar a los tres gran profesionales que nos acompañan y que van a abordar distintas aristas del tema legal. ¿Bien? Así que bueno, por mi parte, les doy la bienvenida y les agradezco que estén participando. Muchas gracias, Bea. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al presidente de API, al señor Rodolfo Gámez. Hola, buen día a todos, bienvenidos también, gracias por estar. Como dijo Bea, esto es la segunda jornada, ya tuvimos el mes pasado la primera y esta es la segunda de 3. En octubre tendremos la tercera con el cierre en el mes de noviembre. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es de real importancia, obviamente, para el manejo de los agrupamientos industriales, como es tener en cuenta los aspectos jurídicos, legales, eh, que tienen que ver con el desarrollo, el nacimiento, la creación y, y el funcionamiento de este tipo de parques industriales. Eh, Hay distintas etapas en el parque, lógicamente, está el de creación, de hacer las obras y luego ponerlo en funcionamiento. Y cada uno de ellos conlleva la necesidad de tener en cuenta lo que la legislación está demandando desde el punto de vista de leyes, decretos y demás. Para eso tenemos hoy en 3 planos vamos a trabajar. Un plano tiene que ver con lo que la provincia de Mendoza y los municipios en general legislan para sus agrupamientos. Tenemos un ejemplo con Carolina Filippi de lo que la provincia de Córdoba, que para nosotros es un farol donde mirarnos permanentemente, lo que la provincia de Córdoba ha establecido y está estableciendo para este tipo de agrupamientos desde el punto de vista del plexo legal. Y luego Lorenzo Raggio
con quien tuve el gusto de desarrollar el Parque de Bariloche, nos va a dar un marco más general y inclusivo, sobre todo en lo que tiene que ver con la adopción de la normativa del Código Civil. También, como dije en la primera y voy a decir en la tercera, necesitamos que esto sea tipo taller, o sea, que participen no solamente en una dinámica que vamos a establecer, sino con preguntas y sacarse las dudas que tengan a medida que los speakers vayan exponiendo lo que tienen para decirnos. Nada, sin otro particular y esperando que aprovechen el momento y se lleven lo que vengan a buscar en función de sus expectativas. Los dejo con el desarrollo del encuentro. Gracias. Gracias, Rodo. Bueno, personalmente estoy muy entusiasmada porque vamos a arrancar esta segunda capacitación con una dinámica grupal muy dinámica, valga la redundancia, en la que voy a necesitar que todos participen. No sé, Rodri, si podés colocar las filminas. Ahí se está abriendo. Ajá. Es completamente anónimo, así que no hay ninguna vergüenza, pueden participar sin miedo. Bien, lo que vamos a hacer es, con el celu, vamos a leer el QR y ahí esto mismo, que esta misma pregunta les va a aparecer y ustedes van a tener que contestar qué les parece. En una palabra, ¿qué concepto se te viene a la mente cuando pensás en la normativa aplicada a la gestión de un parque industrial? Díganme si, como es algo nuevo para todos, cuéntenme si, bien, heterogeneidad. Veo que ya lo están pudiendo escribir. A ver, ¿alguna otra palabra? Quien no puede leer el QR, también está el link en el chat. Si alguno tiene problemas para leer el QR, nos avisa, o si tiene problemas para poder escribir o para tener la aplicación. Complejo, bien. Orden, diversidad. Vamos todavía. Equilibrio, desactualizada, regulación, necesario, totalmente. ¿Hay alguno más que le falte participar? Si no, podemos pasar a la segunda filmina. Hacemos esto para darle también un marco a las necesidades y también para que ustedes puedan aportar desde su lugar qué les transmite esto que estamos por aprender hoy. Rodri, si querés podemos pasar a la siguiente filmina. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué normativa o legislación específica regula actualmente el parque industrial de tu municipio? Por ejemplo, ley 427. No sé. Ley 4227, ley 8311, ley provincial.
¿Alguna otra? Una ordenanza, un reglamento pH, la misma ley. Ahí van tomando nota los expertos también. Loren, ahí tenés un poco el panorama mendocino. Ley 9023, ley 6658. Bien, bueno, no sé si ya están todos. Las chicas del ministerio, ¿qué dicen? ¿Está ya reflejado todas las leyes y ordenanzas que... ¿Están todas? ¿Podemos pasar de Filmina o falta alguna? Ahí estamos, Flor, que nos habíamos salido de la pantalla. A Ah, ver, hacemos. Sí, estamos. ¿estamos todas? Perfecto, entonces, continuamos. ¿Cuál es el principal desafío legal que enfrentan en la gestión de su parque o área industrial? Adaptación a normativas provinciales o nacionales, tramitación de habilitaciones y permisos, conflictos de propiedad, régimen parcelario. A ver. Sí. Estamos participando 9. Bien. A ver, ¿Qué no alcanzo a ver? bueno, está bastante, No lo veo el que lo bastante parejo el tema. Nos faltan 3, ¿no? Que nos... Ahí vamos. No puedo ver. A ver, fíjate por qué no puedo ver lo que están compartiendo. Ah, pantalla de arriba, a ver, esto que hay aquí. Muy bien. Perfecto, ahí está, ¿eh? Creo que estamos. Habilitación. Lo más complicado parece ser que es la tramitación de habilitaciones y permisos, según este grupo. Podemos pasar entonces a la siguiente filmina. A ver. Si tuvieras que elegir un tema jurídico urgente para trabajar en red con otros parques, ¿cuál sería? La falta de un marco legal integral a nivel provincial, disparidad normativa, dificultades en la aplicación de la CCICN, o sea, la propiedad horizontal especial, superposición de regulaciones ambientales del uso del suelo y de planificación urbana, o habilitaciones y permisos provinciales municipales, procesos largos y poco claros. A ver, yo creo que adivino cuál es la que va a ganar. Bien, falta un marco legal integral. Totalmente. Bueno, un poco eh, lo que veníamos hablando a lo largo de este ciclo de capacitaciones tiene que ver con esto, ¿no? Con las dificultades que genera la falta de un marco integral. Así que bueno, estamos todos en línea con ese tema. Rodo, ¿querés hacer alguna mención al respecto de estos resultados? No, no, me parece que en esta yo pensé que iban a tener dificultades con la aplicación del Código Civil en realidad, más que falta de un marco legal integral, pero bueno, eh, habrá que, habrá que investigar un poquito el porqué de las respuestas. Nada, eso. Buenísimo. Bueno, Ro, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la dinámica. La verdad que a mí me encantó.
Es una manera diferente de arrancar una capacitación. Y ahora con esta información le vamos a dar la bienvenida a Lorenzo Raggio, que es un abogado experto en Código Civil y en todo lo que tiene que ver con legislación de parques, que nos va, bueno, a dar su mirada integral respecto de todo esto que venimos conversando y que es tan necesario para el desarrollo, ¿no? ¿Cómo estás, Loren? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien? Todo muy bien. Buenísimo. Bueno, Flor, antes que nada, gracias por la introducción, gracias por invitarme. La verdad que siempre está bueno este tipo de encuentros donde podemos charlar y poner en común temas que nos preocupan, no solo en lo que hace a la parte jurídica de los parques industriales, sino básicamente a todo lo que es el desarrollo integral del parque, porque obviamente estos encuentros siempre generan esa sinergia necesaria y súper importante en lo que es en la gestión de un parque. Nada, me pidieron que hable un poco de lo que tiene que ver con el marco jurídico, primero general del Código Civil Comercial de la Nación respecto de lo que hoy se aplica a los emprendimientos, a los conjuntos inmobiliarios, y después un poquito más específicamente la cuestión de la adecuación normativa en conjuntos inmobiliarios preexistentes. Un poco como introducción al tema, antes de la sanción del Código Civil en 2015, obviamente no había una regulación específica en este tipo de emprendimientos o desarrollos inmobiliarios. Y acá una primera acotación que tiene que ver con que hoy el parque industrial no deja de ser en una forma o en una funcionalidad más específica, si se quiere, un desarrollo inmobiliario donde se genera a partir de un predio que puede ser público o privado, una subdivisión en parcelas, en lotes, en unidades funcionales, de acuerdo a la normativa, digamos, una administración común, o lo que debería ser una administración común, y una administración de lo que es los espacios públicos o los servicios que se brindan adentro. Esto en realidad no difiere mucho de lo que sería un loteo tradicional o un barrio privado tradicional, con la salvedad que los parques industriales obviamente están generados a la instalación y erradicación de empresas y tienen, por supuesto, un fin que tiene mucho más que ver con políticas públicas y con desarrollo empresarial que con lo que sería un barrio privado de vivienda tradicional. Pero en definitiva no difiere de eso. Y antes, ante la ausencia de regulación de este tipo de conceptos, se echó mano a 3 o 4 o 5 formas que son las tradicionales que tienen hoy los parques industriales o los barrios privados, que básicamente es la aplicación medio forzada de un PH tradicional, lo que tienen algunas regulaciones provinciales que tienen que ver con consorcios parcelarios, donde hay un lote común subdividido con una administración común, en general administrada por una sociedad comercial, de la ley de sociedades comerciales o alguna asociación. En el caso concreto de Río Negro, por ejemplo, teníamos una ley de consorcio parcelario que hoy básicamente se ajustaba mucho a la regulación de PH especial, pero con otro concepto. Y después, obviamente, había otros conceptos que tenían que ver con la asignación de lotes, con un condominio en división forzosa en lo que hace espacios comunes, más contrataciones privadas respecto de la prestación de servicios, mantenimiento de calles, caminos, espacios comunes, etc. Es decir, la doctrina, la jurisprudencia y algunas reglamentaciones administrativas habían adaptado la normativa para que exista algún tipo de reglamentación respecto de este tipo de desarrollos. Eso lo vino a subsanar el Código Civil con la creación de este derecho real especial, que es el derecho de los conjuntos inmobiliarios, en plural, no sé muy bien por qué plural, pero es conjuntos inmobiliarios, donde perdón, pensé que alguien quería hacer una pregunta. Donde básicamente se regula el sistema de estos emprendimientos inmobiliarios, tanto en el uso de vivienda colectiva, como vivienda individual, como desarrollo de empresas, como radicación de empresas, como áreas industriales, como parques industriales.
básicamente las características principales de este pH especial es muy similar a lo que es una propiedad horizontal tradicional, donde básicamente hay espacios privativos y espacios comunes, donde hay reglamentos que se pueden aplicar, y ahora después voy a desarrollar un poquito más esto porque me parece interesante en todo lo que tiene que ver con la gestión del parque industrial, donde hay un sistema de distribución de gastos comunes en el cual cada uno de los propietarios debe participar, donde hay espacios comunes que tienen un régimen de división forzosa, lo que significa básicamente que esos espacios comunes se van a mantener comunes durante toda la vigencia, donde básicamente están administrados por una asociación de propietarios que tiene entidad jurídica y que básicamente tiene un régimen muy similar al que ustedes seguramente conocen como los consorcios de copropietarios en un PH, y donde básicamente tienen una inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble, a través del cual se formaliza, se crea y se administra ese PH especial. Básicamente, yo les decía, tiene algunas ventajas comparativas muy importantes el régimen de pH especial, y ahora una diferencia importante respecto al pH tradicional. El pH especial en el conjunto inmobiliario, como está apuntado justamente al desarrollo de emprendimientos, tiene dos características distintivas que son muy importantes. La primera es muy técnica, que tiene que ver con que el lote en el cual se asiente el pH especial ya no es común como en un pH tradicional, sino que es propio. Esto a la hora de generar tramitaciones administrativas, habilitaciones y demás cuestiones relacionadas con el desarrollo es sumamente importante. Y el segundo punto también muy importante, que tiene que ver con el desarrollo y cómo uno plantea incluso hasta la comercialización, es que se permite las unidades en construcción, cosa que no se permitía, después se fue adaptando con otras modalidades, pero no se permitía en un pH tradicional. Entonces, obviamente, este pH especial de conjuntos inmobiliarios tiene esas dos características distintivas que lo hacen sumamente atractivo cuando uno está empezando a desarrollar y planificar cómo va a desarrollar el parque industrial, cómo va a salir a venderlo, cuál es la forma jurídica que pretendemos darle. Y básicamente esas dos características hacen que hoy, amén de la cuestión normativa, sea muy conveniente esta elección en el desarrollo de un parque industrial. Y les decía, seguramente es parte de la gestión del parque industrial, depende si sea público, si sea privado o cuál es el modo de gestión, el tema de la cuestión de las reglamentaciones. Ahí, en una charla previa, se habló mucho de que las cuestiones en los parques industriales hoy parecían mucho más regímenes de barrios privados de vecinos que regímenes que tenían que ver con un parque industrial, con políticas públicas y cómo uno va a gestionar, por ejemplo, la venta de los lotes, por ejemplo, la administración de los lotes, por ejemplo, cuál sería la orientación que yo le quiero dar a mi parque industrial. Y en este aspecto es donde el pH especial tiene una herramienta muy beneficiosa, que son todo lo que son las reglamentaciones, que no solo las exige el Código Civil como una de las características esenciales del pH especial, sino que te van a servir perdón, para regular justamente eso que vos querés. Entonces, la reglamentación, que son básicamente las normas de procedimiento o los reglamentos dentro del parque industrial, pueden referirse a convivencia, pueden referirse a construcción, pueden referirse a qué tipos de usos yo quiero o no quiero orientar, o qué tipo de beneficios quiero o no quiero hacer, o qué tipo incluso hasta qué tipo de requisitos deberían reunir las empresas. También puede tener que ver con si yo le quiero dar una orientación más en sustentabilidad, en sostenibilidad, en empresas B o en cualquiera de las características de las empresas. Esto se puede incluir en los reglamentos, y para mí eso resulta sumamente útil, que cuando ustedes planifiquen cuál es el encuadre jurídico que se le va a dar a ese pH especial, a ese conjunto inmobiliario, que a través de las reglamentaciones puedan volcar qué es lo que ustedes van a pretender de su parque industrial. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros desarrollamos el parque industrial en Bariloche, teníamos todo un ecosistema científico-tecnológico ya desarrollado, ya instalado en Bariloche. Entonces queríamos orientarlo básicamente
a la instalación y erradicación de todas esas empresas satélites de lo que era la empresa INVAP en Bariloche. Bueno, a través de la reglamentación nosotros hicimos todo lo que es un procedimiento de adjudicación de parcelas y un procedimiento que debían reunir empresas de base tecnológica donde a su vez se les otorgaban beneficios para su erradicación. Bueno, todo eso son reglamentaciones que son súper importantes ya incorporar en lo que hace a la reglamentación del pH, sin dejar de tener en cuenta que obviamente cuando ustedes hacen un reglamento de pH, ese reglamento va por escritura pública y va a estar volcado, obviamente, en la escritura de cada una de las unidades funcionales, con lo que también es importante distinguir entre los reglamentos de uso interno o reglamentos internos de los reglamentos del pH especial. Eso también se puede hacer, también se puede instrumentar, y de hecho, esto es algo que recomiendo mucho tener en cuenta, cuáles son las normativas en las cuales ustedes pretenden cierto tipo de flexibilidad y cuáles son las normativas que de alguna manera van a regir ese norte del cual no quieren correrse nunca. Bueno, de las normativas de las que no quieren correrse, yo sugiero que estén incluidas en el reglamento de pH especial, y las que de alguna manera tienen que ver con expectativas que pueden ir mutando, que pueden ir cambiando o que requieren cierta flexibilidad, que estén en reglamentos internos justamente impuestos por esta asociación de propietarios o esta entidad que regula la administración del parque y que pueden ir mutando o cambiando de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Después el reglamento del pH especial también tiene que regular todo lo que tiene que ver con mayorías y decisiones, y esto también es otra herramienta que es súper importante que ustedes tengan en cuenta, porque las mayorías en la toma de decisiones de esta asociación de propietarios pueden ir cambiando y modificando e incluso pueden dar una impronta, en el caso de parques públicos, por ejemplo, de cuánta incidencia quiere o no quiere tener el gobierno provincial o el gobierno municipal respecto de la toma de decisiones o por lo menos de determinadas decisiones dentro del parque. En el caso, por ejemplo, del Parque de Bariloche, nosotros reservamos dentro de lo que es la toma de decisiones en el reglamento del pH especial, que tanto el Estado provincial como el Estado municipal como la Federación Empresaria tenían siempre 3 votos en esta asociación de propietarios, aun cuando no fueran propietarios. Es decir, aun cuando se hubiera cumplido el objeto de comercialización de todas las parcelas, el Estado provincial, el Estado municipal y la Federación de Empresarios conservaban cierto poder de decisión, cierto poder en la toma de decisión de la asociación de propietarios. Estas son todas herramientas que en definitiva les van a ser muy útiles y que tienen que sí o sí prever cuando arman la estructuración jurídica del parque. A mí siempre me parece importante decir que en realidad cuando uno arma la estructuración jurídica, hoy el Código Civil y Comercial no te deja opción, es conjunto inmobiliario sí o sí, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí te deja opciones en todo un abanico de posibilidades en lo que hace a procesos de toma de decisión, reglamentaciones de uso interno, reglamentaciones disciplinarias, reglamentaciones de qué requisitos se le van a exigir o no se le van a exigir a las empresas y ciertas limitaciones al dominio que se pueden imponer para regular justamente que el parque no vaya desvirtuándose en esos fines o en esos propósitos con los cuales fue creado. Y en esto es importante que siempre ustedes entiendan que la estructuración jurídica no viene primero, sino que viene después. Digamos, la estructuración jurídica es un traje que uno le pone al parque en base a todo un proceso de toma de decisiones que tiene que ver con qué quiero, cómo lo quiero, hasta cuándo lo quiero y cuál es la incidencia o no incidencia que yo quiero dar en la imposición de políticas públicas o en la persecución de determinados fines. Una vez que yo tengo todo ese análisis realizado, recién ahí puedo meterme en lo que es el reglamento del pH especial. Porque si ustedes hacen al revés, lo más probable es que ese reglamento rápidamente o quede desactualizado o sea incompatible o de alguna manera le genere inconvenientes que no son los que ustedes tienen que buscar. Entonces, primero se decide qué quiero yo, qué tipo de parque quiero, cómo lo quiero hacer, qué empresas quiero radicar,
qué requisitos quiero que cumplan o no cumplan las empresas, y a partir de ahí generar el reglamento de pH especial. Básicamente es eso. Hoy el conjunto inmobiliario es una herramienta que está disponible, que viene a satisfacer, que brinda seguridad jurídica. Me llamó la atención que cuando a ustedes se les preguntó de normativa y las palabras que los traía, nadie refirió a la seguridad jurídica, que para mí es un elemento súper importante, porque de alguna manera el éxito también de un parque industrial, sobre todo cuando ustedes quieren radicar empresas quizá más grandes, es que se les pueda otorgar un título de propiedad, primero perfecto, segundo que pueda de alguna manera disponerse, hipotecarse, gravarse o someterse a algún tipo de condicionamiento, y segundo, que esté inmerso en un marco normativo que no vaya a ser modificado. Es decir, que si hoy tengo beneficios, ya sea impositivos, ya sea de erradicación o de lo que a ustedes se les ocurra, que ese beneficio tenga por lo menos un viso de temporalidad perpetua o por lo menos muy prolongada. Entonces, hoy esta nueva normativa nos permite salir de estos, entre comillas, inventos que se hacían para readecuar los emprendimientos o los desarrollos inmobiliarios a una normativa que todavía no existía y que muchas veces resultaba en o títulos imperfectos o relaciones de condominio que en realidad no son del todo útiles en los aspectos empresariales, o incluso hasta de la imposibilidad de transferir o de anotar la propiedad de las parcelas. Entonces, hoy nosotros tenemos unidades privativas, tenemos un lote en el cual se asienta un conjunto inmobiliario que es propio, tenemos la posibilidad de salir a comercializar ese emprendimiento con unidades privativas en construcción, y tenemos la posibilidad de regular a través de los reglamentos internos y los reglamentos de pH especial todo lo que ustedes quieran disponer, siempre, por supuesto. No puedo desarrollar en todo lo que son las limitaciones. Hay ciertas normas legales de orden público que hay que cumplir sí o sí, pero básicamente hay una flexibilidad bastante importante en lo que hace al armado de reglamentos y reglamentos del pH. Y por último, me voy a referir un minuto después. Todo esto que estoy diciendo, yo iba a poner un PowerPoint, pero me pareció quizá más fácil hacerlo de esta manera. Yo les voy a compartir después una presentación donde tienen todo esto desarrollado y donde, por supuesto, si tienen alguna duda me pueden consultar a mí, a Rodo, a Flor o a quien sea. Pero vamos a hablar por último de la adecuación normativa. El Código Civil y Comercial establece a su vez que todos los conjuntos inmobiliarios, ahora sí entre comillas, que anteriores deben readecuarse o adecuarse a la normativa actual. Bueno, son estas cosas que cuando seguramente se redactó el artículo sonaban espectaculares, pero que cuando uno lo quiere llevar a la práctica ya dejan de ser tan divertidos porque generan una serie de inconvenientes importantes en su aplicación práctica. Hoy hay varias discusiones respecto a la adecuación normativa, si corresponde, si no corresponde. Son muy largas, pero básicamente hay dos posturas. Una que establece que en realidad la adecuación normativa, al no tener ni plazo ni sanción, sería medio una cuestión casi declarativa. Y hay otra parte de la doctrina que sostiene que no, que efectivamente se trata de un artículo del Código Civil vigente que exige la adecuación normativa y que por ende hay que hacerla. Bueno, está todo muy bien. Entonces pasamos a la segunda parte. Yo después les voy a dar mi opinión personal al respecto, pero en lo que hace a la segunda parte, es decir, planteada la necesidad de adecuación, nos enfrentamos a dos cuestiones que tienen que ver con qué tipo de adecuación yo puedo hacer respecto de un parque industrial que hoy está funcionando con cualquiera de las otras formas que yo les planteé. Un pH tradicional, un consorcio parcelario, un espacio propio con condominio de espacios comunes o cualquiera de las otras maneras. Hay dos tipos de adecuaciones.
la adecuación jurídica, estructural y jurídica, que básicamente es desarmar lo que se hizo y volverlo a armar como conjunto inmobiliario, con un pH especial, con un nuevo plan, etcétera, etcétera, yo creo que en la mayoría de los casos, hay que analizar cada caso particular, por supuesto, pero en la mayoría de los casos es de cumplimiento imposible, porque los propietarios están dispersos, porque se requiere cierta cesión de espacios públicos o no públicos, de vuelta a espacios de dominio privado, porque muchas veces hay restricciones al dominio dentro de las parcelas que ahora se quieren reunificar, porque hay propietarios que pueden no estar de acuerdo, porque para mí viola el derecho de propiedad de alguna manera en imponer un cambio estructural y jurídico que un propietario no quiere hacer. Esta es una opinión personal que básicamente sí, tengo que decir, comparte la mayoría de lo que es la doctrina, que la adecuación jurídica es prácticamente imposible. Entonces echó mano a una segunda parte, que es la adecuación funcional. ¿Qué significa básicamente la adecuación funcional? Que es adecuar el funcionamiento de estos conjuntos inmobiliarios preexistentes a las normas del conjunto inmobiliario, es decir, tratar de crear algún reglamento que de alguna manera ordene, y ese reglamento hacerlo por escritura pública e inscribirlo en el registro de propiedad inmueble, que ordene esos conjuntos inmobiliarios preexistentes. Eso se puede hacer, obviamente yo lo súper recomiendo porque eso regula la convivencia entre los ocupantes de un predio industrial, pero obviamente requiere en cada análisis, cada caso particular, de un análisis muy pormenorizado, es decir, quiénes son los propietarios, cómo se comercializó la tierra, qué tipo de estructuración jurídica tenían previa, a qué echaron manos y a cuál de los ordenamientos anteriores echaron mano, y básicamente cuál es el fin que uno persigue con ese ordenamiento. Entonces, la adecuación, yo entiendo que el Código Civil no establece alternativa para no hacerla, pero también entiendo que no establece una sanción, con lo que en definitiva estamos hoy a 10 años de la sanción del Código, con la gran mayoría de los conjuntos inmobiliarios preexistentes no adecuados. Esa es la realidad. Y el otro día discutíamos y básicamente con Carolina establecía un principio muy útil, que es la adecuación obligatoria sin que haya una normativa que lo permita. Mendoza está recién ahora sacando una ley, entiendo yo, que facilita la adecuación funcional, facilitando los costos administrativos. Ustedes entiendan que para hacer una adecuación funcional, en muchos casos hay que hacer un nuevo plano de mensura, hacer una reglamentación, ver en cada uno de los propietarios en qué estado está la condición del dominio de cada una de esas parcelas. O sea, es realmente muy difícil, muy costoso, y hoy Mendoza está pretendiendo hacer una ley que facilite la adecuación funcional, siempre funcional. Entonces, en cada caso particular hay que analizar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con qué elementos se cuenta, y como sugería Carolina el otro día en una reunión previa que teníamos, es de alguna manera que el Estado, a través de herramientas ya sea de facilitación o de traba de ciertas cuestiones, vaya empujando a los propietarios de agrupaciones industriales no adecuadas, al menos a una adecuación funcional que tenga que ver con mínimamente un reglamento y la inscripción de ese reglamento en el registro de propiedad inmueble. Nada, el tema es súper interesante, es para desarrollarlo mucho más largo. Traté de dar un pantallazo lo más general posible, porque obviamente si uno se va metiendo en cada una de las cuestiones, ya pasamos a un análisis mucho más técnico y mucho más finito, pero esta es básicamente mi visión. Hay que adecuar, si se puede, funcionalmente los parques, pero para cada caso en particular hay una solución, y esa solución tiene que ver con el análisis justamente de los antecedentes de cada parque. Así que bueno, nada, ese es un poco un pantallazo que yo les quería dar respecto de cuál es la normativa hoy aplicable y qué se está haciendo o qué se habla respecto a la adecuación normativa de conjuntos inmobiliarios preexistentes.
Así que nada, obviamente estoy abierto a contestar todas las preguntas que quieran. Yo después les voy a pasar a través de Florencia la presentación que tenía preparada para hoy, así la ven, la analizan y obviamente cualquier duda que surja, no solo en el ámbito de esta capacitación, sino a posteriori me pueden consultar. Muchas gracias, Lore. Gracias, Lorenzo. A quien tengas preguntas, por favor que la hagan antes que se vaya Lorenzo, que tiene problema de agenda. Yo tengo una consulta, Lorenzo. De acuerdo a lo que venís comentando, ¿te parece oportuno que cada parque haga una especie de diagnóstico de situación de la materia para armarles un plan de adecuación? ¿Te parece que eso es necesario? Sí, Rodo, para mí cualquier análisis que tenga que ver con la readecuación tiene que partir de un diagnóstico de situación, tanto jurídica como no jurídica. O sea, esto es importante, puedo decir, como te decía hace un ratito, lo jurídico tiene que ser el traje que se pone el parque industrial. Entonces, depende si quieren ir a una fiesta, si quieren ir a jugar al fútbol o si quieren ir a tomar sol a la playa, qué traje te vas a poner y depende de un O a montón de esquiar, cosas. o a esquiar. Tuvimos poca nieve este año, muy poca nieve. Que es más, no saqué los esquíes del altillo. Perdón, comentario. Pero depende entonces. Ese diagnóstico es necesario. Y es necesario respecto de qué quieren hacer y es necesario respecto de decir cuál es la situación jurídica actual. Están divididos en unidades privativas, en condominios, tienen título, no tienen título, tienen plano, no tienen plano. Las calles son públicas, están cerradas, las calles son de dominio privado y están en condominio. Todo eso, si uno no lo sabe, plantear un plan de adecuación realmente no tiene mucho sentido. Claro, claro. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no lo liberamos. Hola, Sí, hola, ¿qué tal? Eli Giunta del PASIP, sí. ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás, Yo Eli? quería hacer una aclaración. Nosotros, bueno, somos el Parque de Servicios e Industrias de Palmira, que queda en San Martín. Es el único parque de Mendoza sometido al régimen de propiedad horizontal, con lo cual todo lo que hablaste, muy explicativo, fue recordar lo que a nosotros nos implicó someter al parque al régimen de propiedad horizontal y la seguridad jurídica que eso nos brindó, que les brindó a los propietarios del parque. Hoy el PASIP tiene un administrador del parque, los propietarios pagan sus expensas por estar radicados en el parque y pueden escriturar, que es la seguridad jurídica que siempre se buscó con el PASIP. Que, como bien dijiste, el Código Civil no obliga a los parques, o sea, los obliga, pero no los obliga, pero el PASIP, a través de la modificación de la ley de su creación, digamos, la modificación fue en el año 2017, la ley del propio parque lo obligó al PASIP a someterse al régimen de propiedad horizontal, entre otras cosas. Con lo cual, bueno, nosotros en el año 2023 se logró la escritura y esta la inscripción del reglamento, con lo cual nos dio esa seguridad jurídica y esa tranquilidad a los propietarios y al propio parque, ¿sí? O sea, es muy importante lograrlo. Costó mucho, teníamos un plano anterior, porque es un parque que data del año 99, su creación, digamos, y era un plano que no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, obviamente, y tuvimos que hacer un nuevo plano de mensura que llevó muchísimo tiempo. Ya les digo, desde el año 2018 aproximadamente hasta el año 2023 que se logró todo. Así que bueno, era comentar la experiencia y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición desde el PASIP. Perfecto. No, es que justamente esa es una de las cuestiones que viene muy bien la aclaración. Obviamente es más fácil la adecuación cuando el parque ya está estructurado en base a un pH, porque básicamente las diferencias son muy pocas. Pero bueno, creo que son pocos en Mendoza, también acá
entro en un terreno que no conozco del todo, porque no conozco la situación particular de Mendoza, pero que no hay muchos parques que estén sometidos al régimen de propiedad horizontal en Mendoza. Es lo que yo tengo No, entendido, ninguno, pero no es... solo el PASIP, solo el PASIP. Ujú. Ahora, Y un poco vos decías eso, 5 años en No, elaborar pero un el plano. Parque Municipal de Luján también tiene pH especial. claro, Ah, esa bien. era Por eso, pero una cosa es el pH especial, el de Luján de Cuyo, perdona, vamos a hacerlo más informal, ¿es un parque ya creado con la ley nueva o lo adecuaron? No, el Parque Municipal data de 1990, que se creó por ordenanza y ahora fue adecuado al Código Civil. Bien. Ese realmente debe ser uno de los pocos parques del país, creo yo, que está adecuado. Sí, doy fe. En realidad, yo la aclaración que quería hacer en cuanto al PASIP, que es una gestión que también se pudo hacer, a diferencia, digamos, de lo que pasa con el municipal, porque los dominios estaban todos bajo el dominio fiduciario del fondo, Claro. una institución. O sea, no es la misma realidad que cuando ya el parque tiene dominios, por más de que sean imperfectos, en cabeza de particulares, o sea, de empresas. O sea, ellos no necesitaron el consentimiento ni hacer desafectaciones públicas, ni nada, porque en realidad todo pertenecía al dominio fiduciario. Entonces, Claro. más allá de la logística del plano de mensura y de otras cuestiones, digamos, no tenían el problema dominial, que yo creo que es el más complejo. Coincido totalmente. Por eso, de alguna manera, es tan importante ese relevamiento previo a cualquier estrategia de adecuación que tiene que ver con decir, bueno, a ver, el dominio está en cabeza de una persona, fiduciario o no, pero en cabeza de una sola persona. ¿Hay plano o no hay plano? ¿Los espacios comunes están afectados al dominio público o no? O sea, toda una serie de datos súper necesarios para plantear cualquier estrategia e incluso la viabilidad de una adecuación que lamentablemente en algunos casos no va a ser posible, o sea, realmente. Entonces ahí habría que buscar o sondar en otras estrategias de reglamentación de ordenamiento como para también que ese parque quede también ordenado y que los propietarios, si bien no organizados como un conjunto inmobiliario, sí tengan esa seguridad jurídica en lo que hace a la administración, distribución de los gastos, cómo brindan los servicios, etc. Perdón, tengo otra pregunta de Valentín Bayone, que había levantado la mano. Muchas gracias. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Soy Valentín Hola, Bayone, Valentín. director del Parque Industrial de Las Heras. La verdad, impecable la conferencia. No puedes haber hecho una mejor radiografía del estado de situación y de las necesidades que tenemos los parques industriales, al menos en nuestro caso. Lamento decirte que nos dejas con más dudas que respuestas, con más inquietudes que respuestas, pero eso es bueno. Eso es muy Me bueno. dieron 20 minutos. Es ¿no? la idea, esa es la idea. Es la idea. Bueno, desde ya muchas gracias. Contarte un poquito la realidad de nuestro parque. Data del 87. Por una ley provincial se hizo una donación al municipio de una vasta extensión territorial. Yo creo que es la más grande de la provincia, casi 900 hectáreas en total, para someter o la creación de un parque industrial. Esto ha hecho camino al andar por un sistema de licitaciones, se ha ido entregando parcelas. Las empresas o los inversionistas se comprometían a hacer un aporte, ese aporte iba destinado al desarrollo del parque industrial, es decir, a la urbanización, y luego que concluía su proyecto de inversión se les escrituraba. Es decir, que nosotros tenemos en la primera etapa del parque industrial, que tiene 150 hectáreas, tenemos un 80% de las parcelas escrituradas. Realmente un visionario, la persona que trabajó en esto inicialmente, porque en las escrituras se estipuló, mucho antes de la modificación del Código Civil y Comercial, la obligatoriedad de someterse al consorcio de propietarios. Es decir, que nosotros a nivel registral tendríamos una muy buena herramienta para obligarlos a los empresarios, llamémoslo, a someterse al pH. Lo que pasa es que hay una realidad paralela y es la realidad de
muchas empresas que ya no existen, sociedades inhibidas, concursadas, fallecidos, herederos dispersos, falta de interés, y muchas otras empresas que prefieren no organizarse porque no quieren pagar una expensa o prefieren seguir manejándose como vienen. Es enorme el interés del municipio, no por seguir la manda legislativa de someterse a un conjunto inmobiliario especial, sino por una real necesidad, que es la de organizarse entre los empresarios para afrontar las necesidades que tienen, principalmente de seguridad. Hoy por hoy nuestro parque industrial está frente al aeropuerto, tiene graves problemas de inseguridad. Creo que los otros parques comparten la misma situación que nosotros, es una realidad de la provincia. Y necesita organizarse. Entonces, bueno, de la mano de la gestión municipal con la Asociación de Empresarios del Parque, le estamos buscando la vuelta a esta necesidad de organización. ¿Por qué intervengo? Porque les quiero contar nuestra experiencia en relación a que al ser de origen legal la creación de nuestro parque industrial, creemos que nos vamos a poder despegar de las disposiciones del Código Civil y Comercial. Digamos, no es lo óptimo porque el Código Civil y Comercial ya tiene todo bien organizado, bien detallado, ya hay una interpretación al respecto, los procesos funcionan y demás, pero creemos que nos va a costar mucho llegar a eso porque hoy por hoy las autoridades registrales, tanto del registro como de catastro, obligan o nos demandan el 100% de las voluntades para... Se congeló. Pensé que, a ver, pensé que era un problema nuestro, pero veo que no. Sí, se congeló Valentín. Bueno, mientras Valentín vuelve, ¿alguna otra persona quiere contar la experiencia de su parque? Tenemos un... Parque, bueno, tener en cuenta esto, que una cosa es un parque de origen privado y Vale. otra cosa es un parque de origen legal. Hacer esa simple distinción para comentarles que, bueno, esta ordenación funcional se puede venir por la ley, digamos, básicamente. Es simplemente eso. Vale, se te cortó y nos quedamos como a la mitad de la... Nos No, quedamos pero en que... creo que Lorenzo Ay, entendió. Es como mandar un audio y que se te corta y seguir hablando. Es terrible. No sé, ya no lo puedo volver a decir. Me salió como me pero salió. nos quedamos en que al tener origen legal, ustedes podían despegarse un poco de la Claro. predicción del Código Civil y ahí nos quedamos. Ay, se volvió a quedar. Sí, igual se entendió perfecto lo que él Sí. plantea en el sentido de que, obviamente, cuando tiene un origen legal y se tomó la precaución de dejar en las escrituras algún tipo de previsión, el ordenamiento o la adecuación funcional es más sencilla. No deja de ser problemática que al ser, digamos, esa educación, por más funcional que sea y por más necesidad, tiene que volcarse en un reglamento y ese reglamento inscribirse. Y ahí es donde empieza a radicar el problema de las empresas que hoy por ahí no existen, modificaron su sociedad, están inhibidas, están embargadas, no sé. Se me ocurren mil inconvenientes que tienen que ver con adecuaciones funcionales que por más facilitadas que estén desde el régimen legal o incluso desde la escritura, que pueden llegar a tener, digamos, inconvenientes al momento de instrumentarlas. Perfecto. Liberemos a... Una cosita, Rodolfo, perdón. Eso nos puede esperar 2 minutos. Por ahí nos gustaría que Gaby Fretes nos cuente un poquito el sometimiento de la readecuación de su parque, ya que, bueno, ella sí tenía un universo bastante disímil de propietarios y concesiones. La verdad que, bueno, estaría bueno escucharla. Volví, perdón, tengo malísima conexión de internet. Está bien. No sé si les interesa que les siga comentando, bueno, eso, el estado de situación nuestro, donde hay muchos propietarios que han escriturado de una matrícula o de un predio de mayor extensión y que hoy necesitamos aglomerarlos en este conjunto inmobiliario especial o en este nuevo consorcio de propietarios para poder, bueno, crear esas condiciones que necesitamos para poder seguir creciendo, ¿no? Que es básicamente la seguridad jurídica de qué es lo que tengo,
qué es lo que soy y a qué me obligo. Por eso estamos pensando hoy por hoy en avanzar con una disposición municipal que nos ayude a ordenarnos hasta tanto podamos armar ese consorcio de propietarios. ¿Hola? ¿Me escucharon? Sí, vale. Sí, sí. No sé si Gaby quiere comentar un poco la situación del parque. Tenemos un ratito, Loren, hasta y 10 Es más que o menos. a mí particularmente me ahí, interesa escucharlo porque no sé cómo habrán hecho, pero me da mucha curiosidad. ahí les cuento un poquito. Nosotros en realidad tuvimos una ventaja, en realidad una desventaja para el parque, pero que se transformó en una ventaja para la adecuación, que cuando el parque se crea por ordenanza municipal, en donde solo se permitía al Ejecutivo la concesión por periodo de 10 años de los predios. O sea, no se le daba propiedad. Entonces, para el parque fue tremenda desventaja, porque el crecimiento era sumamente lento, porque no había mucha disponibilidad de inversión por la falta de seguridad jurídica sobre la inversión que se realizaba. Pero eso nos permitió que cuando se hace la modificación del Código Civil, poder hacer un plan para modificar el estatus jurídico del parque y a partir de ahí hacer un plan de desarrollo del parque, porque inclusive se había creado el parque pero no tenía ni agua, o sea, era más una expresión de deseo que un parque industrial. Entonces, en el 2016 hicimos un plan de infraestructura y un plan de adecuación de marco jurídico. Entonces, lo primero que se hizo fue modificar la ordenanza de creación del parque, en donde se le daba al Ejecutivo la potestad de la venta de los predios, pero eso ya se hizo em, tratando de ir adaptándose al futuro PH especial, porque ya se hizo con la creación de un consorcio de articulación público-privada y aparte se le puso ciertos condicionamientos a los procesos de venta. Por ejemplo, que las ventas tenían que ser por licitación y para ganar la licitación se competía por proyecto, no por precio de terreno, y para poder escriturar, tenían que las empresas haber cumplido como mínimo con el 50% de la inversión fija prevista en el proyecto. Eso nos permitió simultáneamente a iniciar los procesos de venta, iniciar el proceso de inscripción en PH porque todavía no había ninguna propiedad escriturada. Y dio la coincidencia que cuando llegamos a tener inscripta la escritura de PH, recién ahí habían algunas empresas en condiciones de escriturar. O sea, en los contratos de compra-venta se ponía que la escrituración quedaba sujeta a la previa escritura de PH y que iba a estar sometido al régimen de PH. O sea, estuvo todo previsto, estuvo todo planificado y nos salió redondito. Ahora lo que estamos haciendo son procesos licitatorios para vender nuevos terrenos con las mismas condiciones, porque obviamente esto está fijado en el marco de la ordenanza. Lo que pasa es que ya la ordenanza la pensamos así, la pensamos con esta posibilidad de poder dejar todo ordenado. eh, y también estamos haciendo venta de predios concesionados, es decir, al que ya tiene la concesión de hace un montón de años, eh, se le da también la posibilidad de comprar por licitación en licitaciones que por ahí están un poquito más cuidadas para que no haya pymes que terminen destruidas porque vino un opositor y le compró el terreno. Excelente. Bueno, a veces las desventajas son ventajas. No hay no hay con qué darle a eso. Si la vida te da limones, decía. Bueno, yo lamentablemente me tengo que retirar. Nada, nuevamente mil gracias por el espacio, por escucharme. Espero que les haya servido, que tomen lo que les sirvió y que se olviden rápido de lo que no.
y nada, que tengan un excelente fin de jornada y un mejor fin de semana. Nos Gracias. estamos viendo y cualquier cosa, Flor tiene mis datos, Rodolfo los tiene, por supuesto, y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Loren. Chau, chau. Buen fin de. Chao, chao. Muy bien. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida y con la bienvenida vamos a agradecer nuevamente al Ministerio y al Gobierno de Mendoza por esto, porque realmente creo que es muy nutritivo para todos. Creo que a todos los parques nos deja pensando, como decía Valentín, cómo continuar de aquí en adelante y viendo también que hay herramientas, que creo que eso también da una esperanza para los que a veces estamos así. Digo estamos porque, bueno, yo me pongo la camiseta de los parques siempre, pero a veces hay mucha angustia respecto de este tema. Entonces me parece fundamental la idea que tuvieron desde el Ministerio de poder generar este espacio. Gracias nuevamente por eso. Y bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Natalia Ortiz del área de legales del Ministerio de Producción para que nos cuente un poco sobre la realidad legislativa de los parques de Mendoza. Hola Nati. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bueno, en realidad lo bueno de entrar en este momento de la exposición es que ya han podido varios de ustedes expresar sus inquietudes, entonces acota un poco mi exposición a lo que había planeado en su momento, pero la vamos a ir adaptando para no repetir ni aburrirlos, porque la verdad que la dinámica con la que iniciamos nos dejó pensando desde el inicio. Así que bueno, contarles para los que no lo tienen presente que a nivel provincial tenemos 3 parques. El parque industrial es el más antiguo porque es del año 1977. Tenemos también el parque tecnológico, el parque TIC, que es el más novito que tenemos, y el PASIP, que ya estuvo Eli comentándonos, Eli Giunta comentándonos algo de PASIP. Así que en principio ese sería nuestro paneo provincial. Lo cierto es que nosotros en los 3 parques tenemos distintas maneras de adquirir esos terrenos, justamente porque uno de nuestros grandes desafíos tal vez es tener una ley provincial que uniforme estas adquisiciones, pero al no tenerla, cada uno fue gestionando la adquisición según la época. El PIB, al ser el más antiguo, dale, el PIB, al ser el más antiguo, tenía, no me importa, bueno, tenía una manera de adquirir los terrenos que era a través directamente de la compra o del arrendamiento de los lotes a discrecionalidad de quien desde el momento era la autoridad de aplicación. Eso en un momento nos generó un problema cuando salió la ley de administración financiera y por eso tuvimos que hacer una ley de excepción para que realmente nos permitiera poder seguir vendiendo estos terrenos, pero que pudimos hacerlo, digamos, sin ningún inconveniente. Después tenemos el TIC, que en realidad los terrenos se adquirieron por licitación pública, y el PASIP, como también ya lo adelantáramos, a través del fiduciario, con un régimen de comercialización distinto a los 2 anteriores. En realidad, me gustaría como hacer hincapié en 2 de las cuestiones que se han ido hablando para que también se vayan con algo. Déjalo. En realidad, 2 de las cuestiones que después, de todas formas, este material también se los pasamos para que a ustedes les quede más ordenado, pero me parece que para que se vayan con 2 ideas, Valentín e incluso también Gaby hicieron referencia a este tema de cuándo la escrituración. Y creo que a nosotros nos ha resultado como muy valioso, y por ahí en lo que estaba escuchando también, es esperar a la escritura una vez que la obra está concretada, porque nos ha pasado a lo largo de todos estos años de gestión que una vez que el dominio ya está, digamos, escriturado y registrado en el registro público,
resulta más difícil de regularizarlo o recuperarlo por parte del Estado que si solamente tenemos un boleto y la empresa es incumplidora. Entonces, sí nos ha funcionado esto de alentar a las empresas a que construyan, a que concluyan la obra y que porque nos hemos encontrado sobre todo en el PIB es con muchas inconvenientes dominiales. En esto coincido con Valentín, también nos hemos encontrado con esto, con empresas que ya no existen o que están concursadas, en quiebra, o que directamente no han desarrollado la actividad y los terrenos están incultos. Entonces, bueno, hace varios años hemos iniciado un proceso de regularización, haciendo los emplazamientos que correspondían, que claro, que nos ha llevado también mucho tiempo por esto de tratar de encontrar a los herederos o de encontrar a la empresa o si los domicilios constituidos seguían existiendo o no. Pero bueno, este proceso de intento de regularización terminaba con un decreto de rescisión que lo que le permitía al Estado era recuperar esos terrenos. Había una previsión en la propia normativa del parque y por supuesto que también lo motivamos, lo fundamos en el derecho en general. O sea que justamente el objetivo que tiene el Estado cuando piensa en un parque es el de promocionar determinadas actividades o el de localizarlas en el mismo lugar o el de un ordenamiento territorial o el de generación de empleo. Entonces, si tenemos terrenos que están incultos de hace 10, 15, 20 años, como Estado, digamos, no queríamos seguir, digamos, con esa actitud y por eso el emplazamiento o a construir o a recuperarlos para transferirlos a una empresa que sí estuviera preparada para afrontar la actividad. Así que bueno, esto como les comentaba, nos ha llevado varios años. Tuvimos algunas dificultades en el registro público de Mendoza para inscribir estos decretos, porque de hecho no nos los quisieron, o sea, no nos quisieron inscribir los decretos de rescisión, por lo tanto no podíamos recuperar los dominios, lo que llevó a que a través de la asesoría de gobierno se metiera un recurso que terminó resolviendo la Corte de la provincia el año pasado, en un fallo que nos habilita, a través de una interpretación amplia de la 17801, que es la ley del registro inmobiliario, a inscribir esos decretos de rescisión. Entonces, al poder inscribir esos decretos de rescisión, hemos recuperado ya varios terrenos que nuevamente la subsecretaría, como autoridad de aplicación, ha puesto a la venta. ¿Y tenemos alguna compra de esas? ¿De esos terrenos? Y el de Las Palmas, Bien. el de Hernández. Es decir, que ya tenemos una nueva compra de un terreno de esos recuperados. Eso para nosotros la verdad que ha sido un gran logro porque creo que, no sé, como 8 años nos ha llevado concientizar, digamos, a todas las dependencias dependencias administrativas en las que necesitábamos la decisión y bueno, ya con la decisión de la Corte es como que tenemos algo mucho más certero. Y lo bueno también es que la Corte se expidió en cuanto al dominio de las empresas que adquieren estos terrenos, y este es un dominio imperfecto, que entiendo que eso va un poco en contra de la seguridad jurídica que plantea Lorenzo, pero que tiene que ver con cómo vamos a querer diseñar los parques. En el sentido, la imperfección del dominio se da justamente con esto, o sea, con que si la empresa desaparece, la empresa no cumple con la industria o paraliza sus obras por determinado tiempo, el Estado tiene esa facultad de recuperarlo, obviamente con los emplazamientos necesarios, pero a los fines de seguir promocionando esa actividad de la que se desarrolla el parque. Así que bueno, en realidad nosotros tenemos varios desafíos que tienen que ver con esto, no, ni lo pongamos, que tienen que ver con la regularización dominial, o sea, todavía tenemos varios terrenos que no podemos recuperar. Por ejemplo, en el Parque TIC tenemos alguno que nos falta licitar y alguno que justamente que las obras han quedado
a mitad de camino porque o las empresas se han disuelto o han muerto algunos de los propietarios y entonces, bueno, estamos con esos emplazamientos. Y también tenemos como una idea, un poco estudiando y copiando los modelos que vemos en otras provincias, de tratar de generar una ley provincial uniforme para todos los parques, en donde podamos prever algunas cuestiones que a lo largo de la vida de estos parques hemos visto como necesarias, como es justamente cuáles son las industrias que pueden instalarse o las actividades que pueden instalarse, qué vamos a hacer con estos gastos, con estas expensas que se generan, qué vamos a hacer con las sanciones, qué vamos a hacer con esas rescisiones, con esas recuperaciones de los terrenos cuando realmente la empresa no tiene la misma sinergia que el resto de las otras empresas. Entonces, digamos, ese es un poco el objetivo que tenemos planteado, más allá de algunas modificaciones que puedan llegar a necesitar las leyes especiales de los parques, pero sí tener una ley uniforme sería uno de nuestros objetivos a corto plazo. Yo en el material que después les voy a compartir también les he citado, por ejemplo, la página del RENPI, que si bien todos sabemos que no está vigente porque el año pasado se derogó tanto el registro como el programa de desarrollo, o sea, en el que nos aportaban, digamos, algunas ayudas a los parques provinciales. Está bueno la información que ellos habían recabado hasta ese momento, hasta el año pasado. El 85% de los parques que habían en Argentina eran públicos, el 10 privado y el 5 mixto. Es decir, que entiendo que tenemos que seguir dedicándole estas capacitaciones y muchas horas de trabajo a mejorar la gestión porque es una buena decisión que el Estado intervenga en el orden, en la promoción, en la sectorización de las industrias. Así que de las empresas en general. Así que, bueno, les comparto entonces la página para que puedan... incluso ahí también otra cosa que me pareció muy interesante es que están los datos de todos los parques de Argentina, incluso con los contactos de las personas, ya sea a través de mail, de teléfono, porque por ahí es necesario esto para buscar legislación. A nosotros nos ha servido bastante lo que nos ha compartido, lo que nos ha compartido Lorenzo de su parque industrial, lo que nos han compartido desde Córdoba, así que bueno, por ahí pueden ponerse en contacto con otros parques a los fines de seguir estudiando la mejor manera de satisfacer estas necesidades. Así que bueno, estoy abierta a las preguntas que quieran hacer de los parques. Y si no, bueno, ya le doy la palabra a Carolina, que por ahí se nos han ido un poco los horarios. ¿Alguna pregunta para Nati? Tenemos que volver a hacer la dinámica grupal, me parece, así se animan. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a darle la bienvenida a Caro Filippi del Parque Industrial de ESA. Es la gerenta del parque, un ejemplo, hermoso parque con una impronta industrial que bueno, excelente exposición Natalia, dice Virginia. Y bueno, nos va a contar un poco, como bien decíamos al principio de la capacitación, acerca de cómo es el marco legislativo en Córdoba y cuáles son las cosas que podemos tomar de esta experiencia. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, Caro. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes. Bueno, todos los parques o referentes de los parques que están en Mendoza, no sé si hace mucho que ustedes integran APIA o conocen a APIA, pero sí, cuando te dicen vamos a hablar de parques industriales, no hay otra persona que Rodolfo Gámez que, que sea el referente de los parques industriales. Entonces, si él te convoca es porque algo bien estamos haciendo.
La verdad que nuestro parque, como recién decía Lorenzo, estos espacios son tan necesarios, tan necesarios. Desde una legislación, desde cómo dispones el arbolado, desde cómo lo legislas en cuestión económica o la administración de las comisiones o la entidad. Cada uno tiene una realidad distinta, no quiere decir que uno sea el norte de nadie, sino que entre todos contribuimos porque me parece que lo que hay que apuntar es a contribuir al desarrollo productivo de la Argentina. En el caso nuestro, somos un parque industrial que ya tiene 27 años. Córdoba tiene más de 60 parques industriales. Y quería mostrarles un poquito cómo fue el desarrollo del parque, porque por ahí cada vez que hablamos en estos grupos, yo me llevo muchísimo aprendizaje y por ahí es tratar de evitar de que alguien tropiece con esa piedra que ya tropezamos mucho antes y puedan seguir avanzando, porque es cierto que es incómodo y la legislación de parque viene como retrasada y cada uno que le toca liderar estos espacios siempre está buscando lo mejor y una de las cosas que me ha quedado en alguna oportunidad de haber hablado en esto es que nunca se toman malas decisiones. Cuando yo pensaba, no sé, 50, 70, 80 años atrás, alguien se sentó a pensar en parques y nadie se levantó esa mañana y dijo, a ver, ¿cómo puedo ponerle todas las trabas a un parque? No, nada más que tenemos que ser nosotros los precursores de seguir construyendo el avance en los parques municipales, provinciales, públicos, privados, mixtos, como sea. Todos son parques. Como para ponerlos en contexto de en qué estamos trabajando, dónde estoy, no sé si me dejan compartir pantalla o quieren pasar ustedes la presentación. Rodri, Como te sientas más cómoda, Caro, ¿querés que la pasemos nosotros? Dale, pasar mientras yo les voy explicando un poquito. Perfecto, ahí la paso. Bueno, como les decía, este parque surgió más por ordenamiento territorial. Nosotros somos, para que tengan una idea de dónde estamos ubicados, estamos en el centro de Córdoba, en el corazón del espacio productivo de Córdoba, agroalimentario por excelencia. Yo no estoy viendo la pantalla, no sé si ustedes están viendo la presentación. no, No, no estamos viendo todavía. Bien, mientras tanto les sigo comentando. arrancó, pero no sé por qué se cortó. Ahora nos va a decir Rodri. Bueno, mientras soluciona, ahí está, ahí vamos arrancando. Como les decía, estamos en el corazón de la parte productiva agroalimentaria de Córdoba. Por excelencia, el campo es nuestro motor. Pero el campo necesita de muchísimas otras herramientas, ya sea como las maquinarias, la instalación de plantas. Existe una zona en donde en 35, 70 kilómetros más o menos, están ubicadas unas 7 u 8 localidades. Ahí pueden ver General Dehesa cómo se expande y en el brazo que se extiende al costado de la ciudad, ahí está ubicado nuestro parque industrial. Si quisieras pasar a la siguiente, ahí podemos ver cómo se ha ido desarrollando el parque a lo largo de todos estos años. El avance es importante y podemos ver que se ocuparon la totalidad de los lotes en poco tiempo, pero porque la economía regional es la que pudo dar lugar a que el asentamiento de estas empresas pudieran ser necesarios. ¿Cómo se plasmó en ese momento? El parque es meramente municipal. Los terrenos eran municipales y por ordenanzas de licitación se fueron abriendo a las empresas. Lo principal fue el ordenamiento territorial. Teníamos que sacar a las industrias de la ciudad. Nosotros en el corazón de la ciudad está Aceitera General Dehesa. Aceite Natura, mayonesa cada día, en el corazón de la ciudad. Esta empresa dio lugar a la multiplicación de proveedores, en donde cada uno generaba su espacio en la ciudad.
Entonces, por ordenamiento territorial, se le ofrecieron ciertos beneficios y se le brindó una excelente seguridad jurídica a estas empresas. Por eso es que adoptaron esta, le dijeron sí, apostamos al parque. Una vez dentro del parque, el parque está conformado por la ley de la provincia de Córdoba y a su vez la ordenanza municipal que lo regula es la ley adaptada a las condiciones municipales. Hace 25 años atrás éramos una localidad bastante pequeña, hoy no es que seamos ciudad, somos 16.000 habitantes, pero ya el paso de la ruta en el medio de la ciudad provoca caos total caos en tránsito, pero provoca una diversidad impresionante entre rubros, proveedores, facilidades de asentamiento. Nosotros en estos momentos, que pasará a la próxima, Rodri, nosotros en estos momentos tenemos, son 100 hectáreas, 70 lotes, 84 empresas y no nos queda ni un pedacito de verde para ocupar. La legislación que promueve el asentamiento de las empresas se parece en algunos aspectos a lo que han comentado, que es, ellos son dueños una vez que cumplen el objeto de adquisición. Ellos faltan 2 lotes y todo está escriturado. Pero nuestro parque es productivo, no es de inversión, por lo que si una empresa no produce, no puede escriturar. Hay una futura ampliación, está en vista, esa sí va a ser adoptada desde otra óptica, pero en su momento lo que nosotros necesitábamos era que la mano de obra y la producción estuviera centralizada. Al principio el parque era meramente metalmecánico, fue en la diversidad de la modificación de la legislación provincial es lo que nos permitió también ampliar el asentamiento de diferentes rubros. Hay empresas que hace desde la inauguración que están y han generado unidades de negocios diferentes y a su vez han diversificado sus rubros. Por eso que no coincide la cantidad de lotes con la cantidad de empresas. Esto es por las modificaciones que se le han incluido a la ley de parques industriales y también a la modificación de la ordenanza y el reglamento interno nuestro. Tiene cuenta con todos los servicios y tenemos, estos servicios son, los paga el propietario. Son como expensas, pero muy acorde a las necesidades. No es como un fijo. Es, si querés pasar a la próxima, Rodri, y ahí les cuento cómo está compuesta la comisión administradora. Los parques industriales necesitan de esta personería jurídica. Esto es meramente municipal, por lo que lo compone esta comisión. Una de las particularidades que le ha dado fuerza y poder de decisión a esta comisión, pero también equilibrio, es que dentro de los vocales exista un concejal y alguien que pertenezca a la asociación de empresarios, que en otras modalidades también lo tienen. Y esto creo que es la fortaleza de las decisiones en la comisión, porque todos los planos que pueden llegar a poner las trabas entienden la modalidad del parque. No sé si les ha pasado de estar en ruedas o en reuniones o con gente allegada al espacio donde ustedes están, pero que no entienden la modalidad del parque. Es muy difícil que por ahí, desde el Estado, una persona que no está involucrada en la dinámica del desarrollo productivo, no está involucrada en la dinámica de un parque, pueda entender cuáles son las necesidades. Tenemos desventajas cuando la administración es meramente pública. Los procesos administrativos públicos, ustedes saben que son complicados. Sí nos da una real transparencia, porque al tener diferentes sectores involucrados y al tener un concejal, en nuestro caso, perteneciente a la comisión, todo pasa por ordenanza, absolutamente todo. Entonces, todos los recursos que derivan del cobro de este canon
están destinados con un previo estudio de la comisión, con una aprobación de todos y pasan por consejo. Entonces también ahí uno queda resguardado de las decisiones futuras. La legislación de la provincia de Córdoba tiene algunos incentivos que promueve esto del desarrollo de parques. Nosotros lo hemos adoptado y esto se multiplica. Y en algún momento Lorenzo decía que hay como que encaminar a las industrias para el cumplimiento de ciertas partes. Em, Como decía él, en la reunión previa que tuvimos a la organización del encuentro, yo les decía que por ahí una buena manera de no confrontar con el empresario, porque lo necesitamos para el desarrollo productivo, es invitarlo a cumplimentar. Y en el caso de que no pueda o que no se logre el objetivo, es ir cerrando algunos caminos, cosa que el destino final sea eso. Suena fea la palabra poner trabas, pero en algún momento la legislación del desarrollo tiene que poner algunas trabas para lograr el objetivo. No sé si se entiende bien la explicación, pero si una empresa, nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que todos son dueños y todos pueden hacer lo que quieran con esa empresa, porque la legislación solamente abarca a la instalación previa, pero una vez que eso está funcionando y vos sos dueño, yo no te puedo decir no hagas más nada, porque no estoy perteneciendo todavía a esto del conjunto inmobiliario. Entonces, tuvimos que enfrentar algunas cuestiones de empresas que no tienen domicilio fiscal acá, son empresas que han venido de afuera y quisieron instalar algún tipo de producción no viable para el lugar donde estaban. Nosotros cuando comenzó el parque era una zonificación y quisieron instalar producción que no era para la zonificación, pero teniendo escritura en mano y no habiendo regulado por ley el asentamiento previo, ahí se complicaba. Entonces, no le dijimos que no, sino que si no cumplía con ciertas cuestiones que lo rodeaban, no pudo obtener la habilitación. O sea, se le empezaron a pedir cosas que no legales, no inventadas, ¿no? Cuestiones legales, y esto lo condujo a que pudiera buscar otra unidad de negocio, hacer un asentamiento de acuerdo a los requisitos y poder funcionar. Cuando nosotros hablamos del el establecimiento de las industrias dentro de los parques, tenemos sí una problemática que en la provincia de Córdoba la legislación avala, le da ciertos requisitos a cualquier industria que se asiente en la provincia de Córdoba. Entonces, al momento de captar que estas industrias se asienten en nuestros espacios, es ahí donde los beneficios tienen que brillar. Nosotros tenemos la toma de decisiones por obra los gastos comunes y el mejoramiento de los servicios, todo es en base a la comisión administradora del parque. Y tenemos la idiosincrasia de las empresas en donde todo es colaborativo. Eso nos facilita también muchísimo poder avanzar en los servicios. Hemos mejorado muchísimo el servicio de seguridad, el servicio de portería, porque las exigencias que le vamos poniendo por la calidad del servicio surge de ellos. Ellos mismos son o sea, los empresarios mismos son los que van elevando el nivel de esos servicios. Entonces, no es un problema al momento de generar el presupuesto y el flujo de fondo por los ingresos que vamos a percibir por los canon a lo que vamos a hacer lo que se va a ir por erogación de acuerdo a la calidad de servicios. También el planteo que en alguna oportunidad se había realizado era si proponíamos alguna legislación interna
para beneficios de las empresas. Hay que ser como equilibrado en cuánto, cuánta mano de obra representa la instalación de esa empresa en relación a este beneficio que nosotros le queremos dar. Son muchas las variantes que hay cuando uno, que es una de las desventajas también de tener un parque que sea solamente público, uno tiene que abrirse a la sociedad y por ahí, o a la legislación que hay municipal y por ahí las decisiones internas del parque por ahí tardan demasiado y pueden quedar obsoletas si hay alguna posibilidad de proyección por parte de los empresarios en una dinámica un poco más rápida. Esa es una de las desventajas de tenerlo desde la parte pública. Los beneficios también que podemos proyectar con respecto a la legislación provincial, eso también es una gran ventaja competitiva con respecto a las otras provincias o a la instalación de nuevos espacios dentro de lo que es la provincia de Córdoba. Yo no sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna duda en particular, alguna pregunta. Creo que es un pantallazo bastante general de lo que es un parque de la provincia. Nosotros tenemos, les vuelvo a decir, son 60 parques y tenemos diferentes posturas entre públicos, privados y mixtos. La composición de los parques que son mixtos tiene mucho que ver con la figura societaria, que eso también ayuda muchísimo al momento de la toma de decisiones y de las inversiones futuras. Muchas gracias, Caro. No sé si alguno de los parques o Bea quiere hacer alguna aclaración, algún comentario. Sí, sí. ¿Oí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, Caro, muchas gracias. Ya también nos vamos a poner a chusmear un poco tu parque, porque la verdad que, como decís, en el camino nos van surgiendo nuevas problemáticas y está bueno saber cómo lo vivieron otros parques y qué podemos aprender. Yo, en realidad, bueno, tuve que modificar un poco mi exposición para que realmente no empezar de cero con lo de los parques y que se quedaran con dos cosas que les sirvieran, que bueno, primero eso, lo bien que nos ha funcionado, esperar para escriturar, digamos, una vez que está la obra hecha y la empresa en marcha, que es un poco también lo que dijiste vos, y el tema de la habilitación del fallo de la Corte a poder inscribir esos decretos de rescisión y recuperar los terrenos, que creo que le puede servir incluso a los parques municipales. Me gustaría agregar dos cosas, que por ejemplo en el parque industrial que tenemos en Luján, hay un artículo en el decreto reglamentario que exige la autorización del Poder Ejecutivo para transferir las unidades, ya sea con la empresa en marcha o no. Eso muchas empresas han obviado esa autorización y nosotros lejos de rechazárselo cuando aparecieron o cuando hicimos las inspecciones y sacarles el terreno, recuperar el terreno, hemos tratado también de regularizarlo, de que esa nueva empresa que adquiría cumpliera con los requisitos propios de ese parque, que toda la documentación propia de los empleados, desde la ya se ha trabajado mucho in situ para tratar de regularizar, digamos, esas empresas que transfirieron sin la autorización del Poder Ejecutivo. Y lo otro es, bueno, comentarles eso, que la autoridad de aplicación en general de estos parques de Mendoza, provinciales, es la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, así que cualquier inquietud se canaliza a través de Beatriz, pero hay todo un equipo atrás con mucha voluntad de que estos parques realmente funcionen, de que los podamos regularizar y que sea algo que también nos destaque a nivel provincial. Así que bueno, y agradecerles a todos la participación. Muchas gracias, Nati.
Gracias, gracias. No sé si Una tanto de la palabra nada presentación más. de Caro, perdón, Rodo, habla. Nada, gracias, Caro, gracias por el elogio, pero realmente te elegimos porque el parque se lo merece y porque lo que están haciendo y lo que estás haciendo con el parque también, así que no hay nada que salga de esa lógica. Tanto Lorenzo y vos fueron elegidos para esto porque sabemos que pueden aportar muchísimo a lo que tenemos como objetivo en esta capacitación a Mendoza. Así que gracias a vos, por favor. No, un placer. Bien, Bea, unas palabras. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Carolina. La verdad que un poco lo que venimos hablando acá off de la reunión, cuando uno por ahí silencia, digo, qué interesante que es poder tener esta red, que yo creo más allá de la capacitación y de tener digamos, la normativa, el know-how que uno tiene, que puede adquirir de la experiencia de otros. Así que bueno, ojalá se sigan sumando los referentes de los parques y aprovechen esto porque de eso se trata, de que podamos abrir nuestra mirada y decir, bueno, mira, en Córdoba se está resolviendo de esta forma, en Río Negro de esta forma, en Mendoza, la provincia, vamos por este camino, en un municipio lo resolvió así. La verdad que me parece súper interesante. Bueno, está también Sergio Martini de ADERPE. No sé, Sergio, si querés hacer algún comentario. Obviamente ustedes tienen otra particularidad al no ser un parque cerrado, es una zona industrial, pero yo creo que de eso se trata estas redes que estamos armando. Obviamente, yo no sé si hoy, pero el lunes sí les voy a estar enviando la grabación de la reunión y las tres presentaciones. Y obviamente quedamos a disposición para cualquier consulta que tengan respecto al aspecto normativo que podamos resolver o derivarlo. Y vamos a estar trabajando en la próxima capacitación que va a ser el 3 de octubre, y después lo más interesante y lo más rico, y ahí sí les pedimos, vamos a estar trabajándolo con tiempo la convocatoria, pero les vamos a pedir que nos ayuden a convocar, que traigan sus empresas, la jornada presencial que vamos a hacer 6 y 7, así que bueno, este chivo va a modo de save the date, que se vayan guardando el 6 y el 7 de noviembre, que vamos a hacer un encuentro presencial. Vienen Rodolfo, Flor, el equipo de Apia, vienen con empresas nacionales. Vamos a estar todos trabajando para que sea un lindo encuentro. Sergio, perdón, te di la palabra y después seguí hablando. Sí, no, está bien, Bea. Bueno, sí, como decís, el tema de la zona industrial de Rodríguez Peña es un caso en particular, porque ahí no hay un tema de terrenos mixtos ni propiedad del Estado. Puede ser que algún terreno sea municipal en la zona, pero eso se arregla entre privados prácticamente. Pero bueno, muy interesante porque más allá de ADERPE, bueno, ADERPE es la asociación, digamos, de la zona industrial Rodríguez Peña, todos estos temas son fundamentales para que podamos ir ayornándonos y que ayudar a todos los parques a que nos ordenemos y podamos algún día tener a la Federación de Parques Industriales y Zonas Industriales de Mendoza. Perfecto, ojalá sea así, vamos a ir concretando estas políticas que son tan importantes. Bueno, y obviamente yo no quería dejar de agradecer, bueno, está Nati, que cuando él habla de la subsecretaría, si bien depende de legales, somos un equipo, está también Jorge es nuestro referente técnico, él forma parte de otro organismo, del IDIT, pero también es parte del equipo, y la verdad que me imagino que todos comparten lo que voy a decir, es muchísimo el trabajo, por ahí uno va a paso lento, quisiera ver resultados más rápidos, pero bueno, creo que de eso se trata, de ir caminando e ir ayornando nuestros parques a las nuevas necesidades, a la nueva necesidad del mundo de trabajo, de las necesidades de nuevas reglamentaciones, y ojalá podamos aprovechar este espacio y los próximos que vayamos generando, por supuesto, ya sea desde una asociación, desde la provincia, desde los municipios, articulando con APIA, con la llegada que tienen a escala nacional, ir buscando todos los espacios que nos permitan tener mejores herramientas
Totalmente. Bueno, ya el próximo es la próxima capacitación, viernes 3 de octubre, de 11 a 13, ahí va a ser un taller, va a haber que ponerlo todo, darlo todo de cada uno, así que vengan vamos a armar a ver mucha dinámica para que sea entretenido y todos puedan participar. Igual hoy arrancaron tímidos y luego con el transcurso de la mañana se fueron soltando y un poco esa es la idea, que todos se lleven algo para su propio parque, porque como bien dijeron es súper heterogéneo, entonces la idea es que todos se lleven herramientas. Estamos muy, muy contentos, agradecidos de poder generar esto, de que nos hayan invitado a generar esto con ustedes y bueno, y los aportes de Caro y Lorenzo muy buenos también y el de Nati obviamente. Así que, bueno, desde mi lugar, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. ¿Ninguno? Bien. Bueno, ¿quieren dar por finalizada entonces esta capacitación, Bea? Dale, perfecto. Ya los liberamos, que arranquen ya. Bueno, algunos nos queda un ratito más, pero ya estamos en la víspera del fin de semana. Que tengan un hermoso fin de semana. El lunes les voy a estar haciendo llegar el material. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Chao, gracias. Para Chau. todos. Que Chau, tengan un chau. día. Chao Florencia, Muchas gracias. Chao, Florencia, Bea. perdón. Chao, Chao chicos. Rodolfo. Chau, Chau, chau. chau.